No sé bien para qué grabar este vídeo, pero siento que quiero grabarlo. Em, es de una... Es que tampoco fue posesión. Fue como abrir el canal a incorporar muchos seres de bajo astral. Entonces, bueno, pues lo dicho. No sé por qué quiero grabarlo, pero sí siento que quiero hacerlo. Entonces, bueno, me sucedió a mí, yo no recuerdo todo, entonces por eso le he pedido a Emilio también que esté para contar cómo se vio desde fuera en fin, las cosas que utilizamos, para qué seres servían o, o cómo fue la situación. Un poco en preludio fue de una amiga, nos quería hacer una limpieza con tambor y maracas. Yo sentí que no, pero quise hacerlo porque, claro, hay una parte que a nivel mental es amiga de él, de su hermana, de aquí, de las veces que ha estado ha sido como muy buen rollo y entonces no entendía qué pasaba. Y fue cuando hizo limpieza de tambor y luego de maraca y ahí sentí como que me bajaba la tensión y sentí que algo no estaba bien, abrí los ojos, ella me pidió que los cerrara y ya dije que no. Cuando acabó me preguntó que qué había pasado y le dije que algo no había ido bien, que sentía que algo no había estado bien. Me dijo si es que no quería trascender sombra, que me daba miedo soltar algo, yo sentí que no, que era otra cosa y que no había sido positivo. Entonces, bueno, pues me salí del cuarto, de la sala, entré a mi habitación y ahí sentí que era un demonio. Lo siento viendo la cara aquí delante y como una sonrisa como maquiavélica, como, en fin, y con una rabia incontenible de quiero patearlo todo, quiero romper todo, quiero... como una rabia que a veces no consigo, unas veces sí consigo controlar, otras veces no. Entonces, bueno, ya fui a la sala, le pedí a Emilio que me hiciera una limpia, bajamos, abrió portal, me tocó el tambor y no se iba. En un momento vomité, no sé qué pasó en mitad. Luego, Cuando Nuria invocó, cuando se puso con la maraca, eh, mi hermana vio como un muerto que iba como con un vestido de blanco, como perdido, y Javier vio otro vestido de negro y que estaba en la puerta como esperando. Y al parecer como que se metieron dentro. Entonces como que se metieron dos muertos, un demonio y también se abrió el canal con el planeta Mantis, donde la que apareció fue la hermana de la reina, preguntando, buscando a su reina y como muy enfadada, muy cabreada, muy... Es como que si de repente hubiera habido un canal abierto muy gordo, muy ancho, donde entró todo lo que había por ahí suelto, entró. pero bajo astral. Casualmente estaban los vecinos, habían venido los vecinos ese día y cuando vienen los vecinos seguramente tengan 13 y 15 por el tipo de vida que han llevado y la energía que transmiten y siempre que vienen aparecen muertos. Aparecen muertos por aquí, perdidos, gente que los van recogiendo por ahí, llegan aquí y los sueltan. Ven luz y se acercan a la casa buscando luz o salida. Entonces vieron ese canal y entonces esos dos muertos se metieron. Y luego había un demonio por ahí cabreado también que estaba por ahí y aprovechó para... Ese, al parecer estaba como también esperando o al acecho, porque la noche anterior en, hubo un trabajo en la noche también al exterior y había igual de seres de oscuridad, de bajos astrales, como de luz. Había extraterrestres y duendes buenos y había seres de bajo astral y estaban como muy atraídos ante todo el movimiento de energía y toda la luz y toda la gente que estábamos ahí. Había como mucha curiosidad y es como si estuviera brillando y venían atraídos tanto los malos como los buenos y estaban por ahí. Al parecer, como estos se quedaron por ahí, en cuanto vieron un canal,
los buenos respetan y no hacen esas cosas y los malos pues vieron una posibilidad, una salida de posesión o de conexión y se aprovecharon y se metieron. Entonces, la maraca lo que abrió fue tu canal central con un bando de ancha muy grande donde permitía la entrada de todo lo que quisiera, como conectándote abriéndote. Como los buenos no se van a porque respetan el libre albedrío y se hablarían desde fuera con telepatía, los malos sí buscan esa energía, esa posesión, ese coger un cuerpo, Sí. ese meterse dentro, ese Sí tiene sentido, para mí ahora lo entiendo, realmente no lo entendía. Para mí mi canal central no podía, o había interferencia o era otros canales que se habían abierto, o portales energéticos en el canal. Es cierto, acabo de entenderlo respecto a lo que has dicho. Y sí es cierto que en ese momento estaba yo también canalizando mucha información y yo iba guiando, ok, quiero probar la llave de An, me traían en la llave de An y conectaba con Egipto, ok, no funciona, ahora quiero no sé qué, o sea que también estaba con mucha claridad. Vale. Uno de los muertos salió con el tambor, abrió un portal en la puerta, bueno, donde siempre. Y con la pluma y con el humo y la salvia se fue otro, que sí. no le gustaba nada el olor, se retorcía con el olor de la salvia y con la pluma. Vamos a hablarlo cronológicamente. Pues los primeros o los más flojos que se fueron los muertos, que fueron 2. El demonio se iba y volvía. El demonio sí, entraba y salía y se ponía rebelde. Cuanto más se le apretaba, más fuerza cogía. Y uno de los muertos era como si estuviera muerto por un accidente y estaba como perdido, cabreado y como el primer muerto estaba como perdido, no era violento. El segundo era violento. Estaba como muy enfadado, muy enfadado. Y estaba perdido porque es como que yo tengo que ir ahora a trabajar y va para casa y ahora me habéis fastidiado el día, como muy mal genio. Como no entendiendo ni aceptando que estaba muerto, no aceptando seguramente lo trajeron los vecinos y en el toque de maracas se abrió el canal y entró. Y uno de los muertos, cuando acabó todo eso y me fui yo sola, antes, bueno, se fue ya toda la gente y yo seguía conectando, me fui a la puerta de la huerta a sentarme a ver si anclándome a tierra se me iba o volvía aquí porque no sabía si es que mi alma se había ido a otro sitio y estaba, porque estaba como en dos realidades paralelas. Estaba con los ojos cerrados, estaba como en sensación de duermevela, de no controlo y dejo fluir y me siento en paz cuando están esos seres en mí, pero cuando son muy negativos, por ejemplo, con la llave de Ankh, ¿cómo se llamaba el egipcio ese que vimos? Akenatón. Veía a Akenatón y yo sé que era un ser, un humano egipcio, no, yo era un humano egipcio que estaba con tantos miedos, tanta flaqueza y estaba como encorvado y como muy débil y entonces Akenatón me había como manipulado o adoctrinado para saber magia oscura y llevarla desde ese sentirme inferior por sentirme pequeño. Entonces eso también lo incorporé y con la llave de An, estaba la llave de An hacia arriba, quería darle la vuelta para de la vuelta que entrara lo oscuro de Egipto. También empecé a hablar y a echar una maldición en Egipto que cuando entendí que estaba haciendo eso a él, lo soplé fuera para no echarlo, pero era como, sí, como conectar con muchas realidades. Con líneas del tiempo, del pasado. Como que estuviera el canal abierto donde no existe el tiempo ni la dimensión. Y tú te ofreces como de herramienta de catarsis o de catalizadora para hacer de puente de esos seres o esos momentos. Como transmutadora para liberar o gestionar. También tenía que ver con heridas mías. Creo que hay canales de oscuridad que te conectan con heridas, que cuando las sanas las trasciende y ya no entran. Igual que cuando descubrí que había tenido abusos de bebé y eso me conectaba con una herida en mi sexualidad. Cada vez que teníamos sexo, a veces entraban o querían entrar reptilianos. Pues esta vez, cada vez que me sentía que la gente me sentía como un show, como que estaba montando el espectáculo y estaba, no sé, siendo como rara y como medio así, me daba vergüenza, me conectaba con eso, permitía que más se metieran esas entidades y más cogieran las riendas.
Entonces, bueno, eso me parece interesante, ¿no? De ver lo importante que es cuando aparece una sombra, entender la herida para sanarla y ya no permitir que entre sombra por esa herida. O aceptarlo en vez de luchar contra eso. Sí, pero sí. Cuando estaba en la puerta de la huerta vi nuevamente el muerto ese y creo que todavía de cierta manera me acompaña. La sensación, como que no se ha acabado, que a lo mejor sí era un tapón, como comentaron, y que siento que sí, simplemente se está acabando de purgar, por ejemplo. Y esto es algo que no habíamos hablado. Ayer nuevamente estaba cansada y nos hicieron una magia que yo me lo noté porque estaba como medio atacando, ¿no? Estaba de una situación que no tenía por qué ser rara. Yo empecé a encontrar como lo raro que tenía ahí y a dañar, sí, y a dañar la relación desde ahí, ¿no? No era del todo consciente, realmente me brotó esa emoción de, uff, eso que tú estás haciendo, eso es medio raro, y eso no está bien, ¿no? Y como algo que estaba normalizado que no estaba bien. Y entonces, ok, hubo distancia en nosotros, hubo como un poco de separación, y yo realmente lo que anhelaba era pedirte amor, pedirte un abrazo, recargarme de esa energía, aunque estaba acostumbrada en el pasado a yo me lo resuelvo, yo me siento sola aquí, yo no quiero nada de nadie, no necesito nada de nadie, cosa que también estoy aprendiendo a gestionar. Y por la noche me apetecía hacerme, como dañarme, como meterme en esa oscuridad placentera. Estuve comiendo mal y volví a fumar. Y sé que fue el muerto ese el que cuando estaba en la puerta del huerto empecé a verlo, lo veía también como en un traje blanco, como con un sombrero y como una voz tranquila, como de hombre en energía masculina y eso, y que fumaba. Entonces, eh, vuelve a ser esa herida de querer dañarme por dificultad de buscar y pedir el amor cuando realmente lo necesitas desde fuera para nutrirte lo de dentro. Cuando entra ese orgullo y ese no, yo no necesito de nadie, que sé que es mentira, pero era lo que estaba acostumbrada, volvía a abrirse en fin, esa herida. No sé dónde quería llegar, pero bueno. Pero si yo me acercaba a ti o intentaba ayudarte y recibía como desprecio, golpes Bueno, e insultos, sí, la pero situación. luego decías que te sentías sola. No, pero si cuando intento acercarte, que no eras tú, que eran no, los y demonios cuando o lo eran... viví, y cuando lo viví también era como no he sanado esto, estoy todavía haciendo, porque con los códigos hacía códigos con las manos que me conectaban y me abrían canales y estaba con una pegatina del tetragramatón en el corona, en el huerto, habiendo sentido que todo el mundo se iba y me abandonaba en el momento que joder, se supone que somos familia de luz y en un momento de mucha densidad la gente, ok, no sé qué hacer, chao, chao. Y me sentí como realmente muy sola, que luego sé que vuelve a ser una proyección de que de yo que no te sé fuiste ser tú, amiga todavía. te Yo, fuiste y tú. sí, y es Se cierto, y me quedaron ahí fui. esperando, diciendo, entonces va a venir, no, la Vale, respetamos pues que se vuelve a vaya y ser, te fuiste. pues vuelve a ser lo mismo. Entonces estaba en una situación muy dolorosa conmigo misma de decir al carajo todo, a la mierda, esto es mentira, la falsa espiritualidad, qué hipocresía, y realmente estaba como con esa herida que también es mía, y venías tú oye, nos vamos al río, pues no quiero ir al río, quiero quitarme estos demonios, quiero entender qué cojones me está pasando, que estoy conectando, en fin, bajaba el bajo astral, veía escalopendras, veía seres como con garras así y estaba mirando lo que estaba viendo enfrente, pero a la vez estaba viendo con el tercer ojo esa otra realidad. No quería un zumo, no quería irme al río, quería que me ayudaras a eso. Y es verdad, me entraba mucho dolor y volvía, y suena excusa, pero es cierto, volvía a incorporar algo y te pegó un puñetazo que sí, que no estaba bien, pero en el momento tampoco supe gestionar mejor. Te pido perdón también por aquello. En fin, no sé por qué quería compartir esto. Yo ya lo he escrito en mi diario, pero de cierta manera necesitaba como saber desde fuera cómo se vio todo, un poco cronológicamente. Porque tú dices que estuviste tocando el tambor 1 hora, yo para mí fueron 10 O minutos. más de una hora. Para mí fue muy poco. No sé por qué vomité,
y eso también me da curiosidad. Cuando como... uno de los muertos que salió, vomitaste. Vale. Y ahí salió uno. El primer muerto salió con un vómito. Y escupías espuma blanca muy densa. Sí. Muy, muy densa. Como si fuera rabia. Como si fuera cuando hay gente que está poseída o rabiosa. Pues algo. Los sonidos que hacía, porque sé que me conectaba, empecé Había a hablar. como varios idiomas. Sí. ¿Recuerdas cómo eran o cómo...? Vale. Lo podían haber grabado, pero... No, no sé, a veces es como mucha necesidad de entender. Uno era como arameo o egipcio, Sí. otro era... En demonio también, cuando Javier me abrazó, Javier que habla como códigos angelicales, y lo mismo, ahí también saqué que no sé por qué me da tanta curiosidad el saber. Sé que la mantis es como... Sí. o algo así, cuando es la mantis. Bueno. Cuando es el demonio, ríe, se burla e insulta y pone los ojos negros o blancos. Pusiste los ojos blancos varias veces o negro, todo el ojo negro. O el ojo blanco entero. Como mirando hacia arriba con el ojo abierto, pero luego ocular hacia arriba o hacia abajo. Sí. Y escupiendo mucho y vomitando. Sí, como un exorcismo. Sí, distintas técnicas que utilizamos. Yo notaba como, por ejemplo, con la pluma y la salvia se fue muerto. Cuando empezaste a decir retro satán. Va de retro satán. Eso, o los y códigos Aleph Lamed Vav, el demonio se hacía más fuerte. Es como desde la fuerza no me sacáis. Yo me alimento de ese odio y ese querer sacarme. Pero luego se metía, por ejemplo, la mantis no le afectaba eso. Y la mantis se alimentaba de, por ejemplo, cuando Maika empezó a bajarme la energía para que lo que hubiera se descargaba, ella se alimentaba del querer, de la energía que me querían o de lo que ella estaba haciendo, no sé cómo lo hacía, pero se alimentaba de lo que y se volvía más fuerte. También hubo un momento donde se me ponía, donde tensaba mucho la cabeza y temblaba y creo que era como bloqueando el que no entrara eso. Una cosa que me funcionó también, creo que no sé si alguien sufre de este tipo de cosas o no sé para qué grabarlo, pero sí sentí hacerlo. Entonces, estaba explicando el qué. Una cosa que te funcionó, que hiciste para... ¿Aceites? No, el aceite de hisopo me lo eché, pero tampoco me calmaba. Una cosa que me ayudaba era el hacer decretos de yo soy amor, yo soy luz, la sombra también es amor, es imposible entidades oscuras en mí, es imposible la maldad en mi realidad, es todo eso. Me costaba decirlo porque cuando hablaba era como que se me metía otra voz, pero cuando cogía fuerza la oscuridad se hacía pequeñita. Lo mismo, me daba como vergüenza porque sí sentía que podía funcionar que se pusieran en corro y empezaran como a hacer decretos de tú eres amor, la sombra también es luz, te amamos, te has perdido de la fuente pero también pertenece a ella, como ese tipo de decretos. Sé que funcionaba, pero me dio vergüenza el pedirle a los demás que hicieran eso. Estuvimos cogidos de la mano alrededor tuyo. Eso no recuerdo, no recuerdo bien que... Vale, pues eso no lo recordaba. Sí sé eso de que, por ejemplo, cuando luego se fue la gente, yo me subí, estuve en mi habitación y luego al rato me fui al huerto, luego volví a mi habitación y estaba como un poco desesperada, necesitando ayuda desde fuera, energía. Me sentía muy cansada, pero con las manos todo el rato moviéndose y volviendo a intentar anclarme, pero notaba otra vez las caras y entonces empecé a tocar el tambor muy fuerte para que Emilio viniera. Cuando él llegó, tocó el cuenco tibetano. Eso sí, le molesta. Y ahí me incomodaba mucho a mí, me incomodaba mucho a la entidad. Pero volvía a ser como que no se iba, sino que se resistía, como que intentaba... Pero le molestaba. Sí. Y quería salir, pero no sabía dónde. Y probamos con el huevo y no quería meterse en el huevo. También. Lo que al final funcionó fue una calavera de cuarzo blanco en la cabeza y una bola de obsidiana también como, en el pecho. Como para que absorbiera, ¿no? Lo negativo. También, bueno,
canalizar es una manera que yo tengo también para sacar esa energía, esa emoción baja, esos recuerdos también. Esos gases de dentro para que no Sí. salgan por detrás. Sí, me sirve. Y, en fin, me gustaría, pero no sé si es fácil, el recordar qué entidad se iba con qué hacíamos qué, o cómo se manifestaba afuera cuando yo sentía esa entidad. Pero vuelve a ser, no sé cómo se hace, porque cuando yo tenía muy clara la cara de la entidad, no sé fuera bien cómo, no, como que no lo recuerdo, cómo se estaba manifestando. Sé que hubo un rato donde yo inflaba mucho, como que me ponía la espalda dura y levantaba así, temblaba así, y eso sí era el egipcio, eso sí era el egipcio. Y volvía a ser que encontraba el permitirle que estuviera sin que se apoderara del todo con la llave de Ankh, porque se me conectó a través de la llave de Ankh. Cuando estaba la llave de Ankh hacia arriba, él hubo un momento que quería ponerla hacia abajo, pero yo no lo permití y hice así. El símbolo templario creo que no funcionó. La flor de la vida sí la cogí. La cogí un rato aquí en el pecho y algo me ayudó, no sé qué hice con ella. Y la estrella de David también por la espalda y la llave de Ankh en el pecho. Pero decías que no funciona. Y la flor de la vida te calmaba. Te traía como más equilibrio. Claro, porque es reconectar con que todos somos uno, con que la sombra también es parte de esta realidad, aunque hay que trascenderla porque vamos hacia la luz, pero no hay que rechazarla, odiarla, negarla, obligarla a que se vaya, sino recordarle que también es amor y que nosotros vamos hacia el amor y que si quiere venir con nosotros, pues ese es el camino. Entonces la flor de la vida, lo he entendido esta mañana, es como ese simbolismo de recordarnos que somos una red, que aunque a veces se me pone el vello de punta y que a veces, aunque sintamos esa soledad, que a veces uno puede sentir, o ese estoy solo o no pertenezco, es mentira. O que la sombra no tiene que ver conmigo, también es mentira. La sombra no tiene que ver directamente contigo, pero en tu herida se entra, sí, se permite la sombra, porque son heridas que luego toda herida es luz. Bueno, no sé qué piensas o qué te pasa o por qué. Sí. Entonces, ¿qué quitaron? Los muertos, eso, uno salió con el tambor y después de salir se vomitó. Y en el vómito había como si fueran gusanos muertos. Como si fueran gusanos. Uf, no quiero saber eso, vale, no quiero pues saberlo. Vale. Uf, Entonces no quise no que lo quiero vieras, saberlo, luego vale, en cuanto vale. saliste lo Gracias, recogí no y quiero era saber. como si fueran... Vale. Eso. Pero que seguramente era comida, pero tenía esa forma o esa... Vale. Esto. Y era de ese muerto. De ese muerto como que al salir sacó eso, ¿no? Como si estuviera limpiando o era su representación. Luego estaba el otro muerto que salió con Salve y Palo Santo y el ala, también con la pluma. Y el demonio se iba y venía, como si saliera y entrara, y cambiaba por alguien cabreado también en egipcio, pero era diferente al demonio. Porque el demonio se burlaba y se reía, y el otro egipcio estaba como si fuera un sacerdote egipcio maldiciendo o haciendo algo así. Y cambiando un poco la posición. No era sacerdote, era un mindundi, pero sabía de magia oscura. Sí. El demonio se ponía empoderado y a pegar bocaos y como muy chulo. Oh, es verdad, es verdad. Muy cuando agresivo. Me agarró, es verdad, quería como arañarle y arañarme yo y me estaba haciendo así como... Es verdad. No sé para qué sirve esta información, pero sé que para terapeutas que tienen la capacidad de limpiar estas cosas va a ayudar. Para mí también me va a ayudar el entenderlo desde fuera para, no sé si ayudar a otras personas o para cómo no sé, para qué esta información. Sí, que la Lev Lamezbaf y el Bader Retrosetán lo sacaba el demonio cabreado, salía. Lo sacaba y a veces y en cuanto podía se volvía a meter. Porque el canal estaba abierto. El problema era que el canal estaba muy abierto. Y entraba la mantis,
Entraba el egipcio, entraba el Pero demonio, vamos entraba... también a romper la maraca con la que se Maika había le hecho. llegó la información de que como una maraca había abierto... Y es cierto, había una entidad que no quería romper esa maraca. Como había una maraca que había abierto el canal, que rompiendo la maraca se cerraría el canal, pensó, y no funcionó. Así que Sí, funcionó levemente, o sea, no me cerró a mí el canal, pero sí no, o sea, había una entidad que a través de Nuria, que yo la percibía al principio de todo, que era como un extraterrestre con una cabeza así grande, como con venas y pequeñito. Me recuerda a unos dibujos animados que son como unos ratones. ¿Venas son antenas? No, venas, como en el cerebro. Y me recuerda eso bueno, como esa energía que tenía ese ratón de unos dibujos como enfadado, no sé cómo se llamaba ni por qué, pienso en eso. Y era el que a través de la maraca había permitido que se abriera ese tapón y como no sé, algo con esa situación. Pero sé que al romper la maraca no, era ese ser el que no quería, porque volvía a ser lo mismo. Y vuelvo a ser lo mismo, y vuelvo a tomar esa conciencia de personas que somos enlazadores de mundos y también manifestadores de realidades, porque realmente siento que esa es mi esencia. Tenemos que tener precaución porque cuando piensas en negativo, sientes emociones bajas y permites que la oscuridad esté en tu realidad, también la estás ayudando a que se ancle. Entonces, ese ser... Bueno, no sé bien dónde quería llegar, pero sé que iba por ahí. Igual que esta noche me ha pasado que todavía siento que no, bueno, como que se está purgando ese tapón, porque sí siento y estaba notando hace un momentito como el tercer ojo está más así, o sea que sí estoy como más abierta al... Claro, porque lo del chamanismo, Maika hizo lo de abrir los chakras. Yo no lo conseguía meterme en los viajes chamánicos hasta que hizo el trabajo del tercer ojo y entendí que unos días atrás había dicho que estábamos siendo monitorizados por extraterrestres, y cuando fue lo del tercer ojo yo no había desistido y dije, venga, igualmente voy a trabajar a ver qué es lo que pasa. Y vi un pleiadiano que me ayudó a sacar algo que me habían, de lo de motorizarme, que estaba en el estómago, lo saqué y empecé a meterme bien en los viajes chamánicos y a tener mucho más la percepción de los siguientes viajes. Entonces sí ha sido como quitar un tapón a través de lo de los viajes chamánicos y a partir de aquí es como quitar, purgar la sombra. Entonces... Como tener el canal limpio. Claro. Pero Y por ejemplo lo de fumar, me he percibido esta mañana nuevamente como un mensaje, como una voz en mi cabeza que sé que no era mi cabeza, de el tabaco te nubla el canal central, es como que mete humo y entonces la información no está tan clara, pero sé que el demonio, que nuevamente no lo estaba viendo en primer plano como me pasaba hace 2 días, sino lo estaba viendo como más lejos, es decir, como que no le estoy dando la fuerza ni la capacidad de que sigas cerca, sino que, ok, ya te estoy trascendiendo porque acepto que estés, pero no eres parte de mí. Entonces, lo de fumar, porque hoy me siento cansada, porque he dormido poco, he dormido mal, me siento el cuerpo dolorido todavía de eso. Entonces, el fumar, que es como necesidad de bajarme la vibración para meterme en, hoy estoy cansada, en dolor y no puedo dar más de lo que puedo. Entonces, el fumar, me ha llegado ese mensaje de que enturbiaba el canal. No sé, voy fluyendo, pero bueno, no sé si se entiende. Bueno, sin más, no sé si quieres agregar algo o... Entonces hubo por lo menos 5 o 6, si juntamos todos. ¿El qué? El demonio, el muerto, el egipcio, el extraterrestre, los 2 muertos, había varios extraterrestres bajos astrales también. La mantis. La mantis no era mala, sé que estoy conectando con ella y es más, desde hace unos días de vez en cuando la veía. Sé que en el pasado la juzgué como negativa porque sí sentía esa emoción de que ella sentía como... Es una hermana tuya que está enfadada porque no estás en su planeta.
pues sentía ese enfado. Y está cuando la enfadada veía. contigo porque dice que no tienes que vivir la experiencia, que ya está bien de jugar y de perder el tiempo aquí. Entonces la sensación de ella es, de hecho me Ya transmitía entendí. que me Ella está odia y que también, está por mi culpa y como que me quería no lo como sé, molestar. pero sé que ella está también aprendiendo a través de mí para su mundo. Sé que estamos conectadas y sé que cuando yo empiezo a hacer cosas así y a hacer códigos con las manos, es ella la que me está ayudando a liberarme de bloqueos energéticos, como lo que pasó también cuando estábamos haciendo los viajes O chamánicos. le Sé estás que es contando la historia a ella. ella, no lo sé, pero sé que ambas estamos conectadas y que ahora no me da miedo, al contrario, es como, no sé bien cómo, pero sé que sí, que somos energías afines. Wow. Qué bonitos son esos momentos de lucidez. Y también sé que ha sido duro. Hubo un momento de un poquito de creerme desde el ego, desesperación y que no sabía manejar la situación y como sentirme agotada y sobrepasada. Sé que era mentira, sé que he entendido mucha herida gracias a esa experiencia, la agradezco y quiero aprender esa limpieza chamánica, esas limpiezas que hace Nuria con la maraca. Entonces también es como darnos cuenta de que si nuestra misión en este momento es la luz y el amor, en este momento no, en esta vida, es la luz y el amor, eh, toda experiencia, aunque sea negativa, tiene luz, todo tiene aprendizaje. Hoy es día 11, hoy he prendido una vela para seguir incorporando mis dones de manera amorosa y sé que lo de ayer o hace 2 días también también me da como ese respiro de decir qué mágica es la vida, gracias Dios, porque si no existiera magia yo no tendría sentido de estar aquí. Yo no, entonces como mirar más allá del miedo, de la situación jodida, del wow, qué cosa más grande, porque porque realmente no lo es y solo se nos da, mira, lo que podemos sostener y es la hora 1444. Entonces, solo lo que podemos sostener como individuo es lo que la vida nos trae. Entonces, no sé, no quiero publicar este vídeo por ahora porque sé que hay información, que hay gente que la escucha y la coge desde el miedo, desde el eso es una posibilidad y me da miedo vivirlo, entonces estás como permitiéndolo. Sin embargo, si lo escuchas y simplemente es como una anécdota pasajera, no te afecta de esa manera, pero no quiero publicarlo, pero sí sentía hoy mucho el grabarlo, el saber cómo fue la experiencia también desde fuera para poder también aprender desde fuera, el verbalizar los aprendizajes porque eso me ayuda también a anclármelo a mí, también la experiencia a regalármela a mí y bueno, y también agradecerte mucho el que me acompañe en todo esto, el que nunca te vino miedo, nunca te vino sensación de, o por lo menos yo no lo percibí, sensación de, de soltar esa situación, sino que supiste cogerla y supiste también darme mi espacio porque aunque era desde una herida el irme y el creerme sola y el hacer como que realmente estuviera sola, porque lo provoqué yo, sé que tú estuviste ahí, que cuando toqué el tambor, por ejemplo, entendiste que necesitaba ayuda y eso también te lo agradezco, te lo valoro. También el que perdones cuando te di el puñetazo, cuando te hablé feo ayer, cuando ayer creímos que no sé, como que había una herida cuando realmente no la había y esa visión de ver lo turbio en lo que no es turbio, porque tú no lo sientes turbio, es mío. Entonces, gracias también por acompañarme en todo esto, de verdad. Gracias. Porque me conozco también cada vez más contigo, me siento acompañada y eso me da fuerza, es sentir que no estoy sola realmente. También algo que me pareció bonito, dejadme este momento bonito también aquí, es anoche me salí afuera a la terraza Al balcón. y volví a estar con esa sensación
de ok, pues ya está, pues esto ha sido como una, no sé, de ese miedo de niño cabreado y un poco idiota, ¿no? Saber que es mentira, pero querer creerte esa realidad de estoy sola, esto realmente no es familia de luz, ni es pertenecer a nada, porque cuando hay un problema realmente la gente se va, aunque yo también veo que yo me he ido cuando hay gente que está pasando por un cáncer, está pasando por juicio, está pasando por miedo con situación financiera y está pasando con cositas así, yo lo veo también en mi alrededor y no me he responsabilizado del ser parte de ayudar a esa persona o de estar ahí con esa persona. Y bueno, y estaba mirando el cielo y estaba sintiendo mucho esa qué mierda hago aquí o qué pasa. Y pensé, va a pasar una nave. Y pasó un avión y justo más arriba empecé a ver una lucecita muy pequeña que se movía y pensé, ok, puede ser un satélite, pero sentía que era una nave. Comparto esto porque para mí también es súper raro el percibir las naves, aunque sé que existen, aunque sé que están, hay todavía una parte en mi cerebro que dice, están levantando los pies del suelo ya demasiado, ¿no? Cuando es mentira. Entonces vi la lucecita que se movía y de repente desapareció y fue como que no estoy segura. Y de repente más abajo hizo un pling, encendió y empezó a moverse y desapareció nuevamente. Y fue esa confirmación de, y siento, que es lo que también Maika me comentó bueno, otro momento de que yo soy parte de, estoy en una nave, no sé, comandando o soy de la nave, ¿no? Y sentí que era esa pertenencia de, ok, yo he creído, yo he creído que estoy sola aquí, porque realmente hay mucha gente que se cree sola y es mentira, y es mentira. Yo sé que pertenezco más o creo pertenecer más a esa nave o a esa mantis o también la esencia que comparto con Emilio porque no hemos conocido en otros sitios. Pero sé que aquí hace falta anclar en este mundo, en la humanidad, el código de la flor de la vida, que todos somos red, que realmente no estamos solos, que somos todos parte de uno, del uno, de que lo que te pasa a ti le pasa al otro y tiene que ver contigo si tú lo vives y todo tu alrededor también te pertenece, porque tú lo estás viviendo y porque tiene algo que ver contigo. Y eso, y es responsabilidad de todos, por supuesto mía, el anclar el que somos parte de esto, de este colectivo, de la humanidad. Y esa falsa sensación y sentimiento de creerme sola, también sé de dónde viene, también sé de ese embarazo que no se gestó contigo, de ese embarazo que no se gestó en la vientre de mi madre, también de esa niña que yo no era, pero me colocaron su nombre, y yo sé que viene de ahí, pero bueno, es la explicación un poco más para yo anclarlo en mi mentalidad, ¿no? Pero somos parte del uno, entonces también trascender esa separación.